Y todos los años el subsidio que el gobierno tiene que darle a la caja para que cumpla con esas pensiones viene creciendo de manera significativa. El año pasado fue 1.250 millones de soles. El año anterior fue 1.100. Hace 3 años fue 900. O sea, la tendencia es a que siga creciendo el subsidio del Estado a la caja de pensiones militares. Entonces, por un lado tenemos, porque ese también fue un compromiso de campaña, cumplir con las obligaciones de la caja de pensiones militar policial al personal en retiro, seguir cumpliendo, a pesar de que la caja no tiene los recursos. Nuestro gobierno se ha comprometido a asegurar que tenga los recursos, pero esos recursos van creciendo todos los años. Entonces, tenemos que ver el esfuerzo que ya se está haciendo para cumplir con eso y adicionalmente atender el otro problema. Y eso necesariamente, creemos nosotros, requiere una estrategia de esfuerzo gradual. Y ahí yo creo que está la diferencia, presidente. Veamos nuevamente la propuesta del Ejecutivo, pido yo, es una cuestión de días, veamos la propuesta y volvamos a discutirla antes de pasar al Pleno, a insistir en un camino que lleva a la confrontación. O sea, acá no hay que no queremos tratar de la mejor manera posible a los que pasaron a retiro antes del 2012. Lo que queremos es poder hacerlo sin quebrar el equilibrio fiscal, que por el bien de todos, no solo los que estamos en esta mesa, sino de todo el país. Entonces, yo ruego que el debate sea un poquito pues más ponderado, ¿no? Acá no hay que no se quiere, o acá hay que se traiciona, ¿no? Acá hay realismo para ver qué cosa podemos hacer en el marco de las condiciones fiscales actuales y poder irlo haciendo gradualmente. Me pido una interrupción, presidente. Por favor, yo les pediría, estamos en la etapa de pedidos. Este es un tema central. No voy a dejar de dar el uso de la palabra por interrupción, pero les pediría por favor que nos ordenemos. Este no es un tema de debate y voy a hacer una propuesta final sobre este tema una vez que terminen las intervenciones. Congresista Donaire, dando la bienvenida al congresista Clayton Galván, luego el congresista Ica. Todos somos conscientes de los esfuerzos que hace el Ejecutivo, señor presidente. Y hay la intención. Pero como dice el dicho, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y lo hacemos, y si yo levanto la voz es porque me han formado así durante 40 años, porque si le digo a un soldado en pleno combate, salga por favor, échame a decir, ¿por qué no sales tú? Por eso es quizá ese lenguaje enérgico, señor presidente, pero nunca yo, bajo ningún punto de vista, faltar el respeto a nadie, a levantar la voz, sino decir las cosas. Y a veces quizá es juego de palabras, con todo respeto al congresista Gino Costa. Si dice, ¿no? Si yo tomo una decisión de beneficio a unos, lamentablemente, automáticamente, si beneficio a unos, estoy perjudicando a otros. Así de sencillo es la lógica. Si yo he hecho, y efectivamente no es de este gobierno, esto lo ha ocasionado este señor, que ya sabemos quién es, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando entramos, sea cual fuere nuestro cargo, nuestra función ejecutivo-legislativo? ¿No es corregir aquello que está mal? ¿O es que vamos a seguir siendo cómplice del error, cómplice de una transgresión a la Constitución? Porque no puede nuestro presidente, a quien yo de manera especial le tengo un respeto y consideración porque he formado parte hace años también de su movimiento. Entonces, él ha hablado claro y lo tengo todas las grabaciones, ¿no? Porque soy parte de sus fans, en las cuales habla de renovable. Y detrás está nuestro congresista Gino Costa, también, y lo ha llevado, creo, en varias oportunidades lo he visto. Y él sabe de que esta situación en la cual tenemos la responsabilidad y la obligación de enmendar, y menos nuestro presidente puede hacer una propuesta que no sea constitucional, porque eso diría, bueno, como
nuestro presidente no conoce la Constitución, que hace una propuesta de campaña no constitucional o anticonstitucional. Entonces, señor presidente, creo que yo doy por superado este tema y me someto a lo que usted tenga que proponer a fin de llegar en los mejores términos y en la mayor armonía entre todos nosotros, y que no haya una situación que considera, como dice el almirante Tubino, de plena justicia, de algo que verdaderamente nosotros podríamos como congresistas dormir tranquilos en esta situación de injusticia, de desigualdad. Creo que ninguno de nosotros podríamos hacer. Gracias, señor presidente. Culmine, congresista Costa, por favor. Esa era la idea, presidente. Gracias, congresista Melgar. Gracias, presidente. Presidente, simplemente pues para aclarar de que hay personal que está haciendo, que siente el abuso en este momento del Ejecutivo, porque ese personal no está percibiendo, no está cobrando lo que cobran otros que tienen el mismo grado y la misma jerarquía. Hay una desnivelación en el sueldo y hay personal que se está perjudicando. Tenemos que entender que es personas que pasan de los 70 años, personas mayores que han entregado pues todo un tiempo de servicio, un sacrificio por el bienestar de todos los peruanos, y son los que están pagando las consecuencias. No es que nosotros insistamos y estemos buscando algo no inmerecido para este personal de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, es algo que han demostrado ellos con sus años de servicio el bienestar de la nación. Gracias, presidente. Congresista Ica. Gracias, congresista Melgar. Gracias, señor presidente. Solamente manifestar, señor presidente, que muy aparte de la propuesta del señor presidente durante su campaña, hay un tema que dentro de la posición del ex premier no había concordancia entre lo que él manifestaba dentro de su posición y con el proyecto de ley. Y hay que entender que por más propuestas que exista del 75 al 80, no va a cubrir. Nosotros solamente estamos pidiendo dentro de los proyectos de ley la equidad. Y dentro de la equidad, el proyecto de ley del Ejecutivo solamente está considerando el 38% de beneficiados. O sea, no es el 100%. Entonces ya no hablaríamos de equidad. Eso es todo, señor presidente. Bueno, y con respecto a este tema, vamos a hacer lo siguiente. No hay, por lo que yo veo, no hay el temperamento en la comisión de traer esa insistencia nuevamente a la comisión. Si yo lo planteo como un acuerdo, sé que van a acordar que ese proyecto de insistencia se mantenga. Entonces yo le voy a alcanzar la contrapropuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo, y que al momento que se vea en el Pleno la insistencia, esta contrapropuesta también se discuta y se debata, porque es la única posibilidad. Porque volverles a entregar la contrapropuesta, y veo que el sentido de la voluntad de la comisión mayoritariamente es que se vea la insistencia, para que no se piense de que pretendemos dilatar el que se discute este tema. Yo creo que esa contrapropuesta se puede ver también cuando en el Pleno se vea la insistencia. Le voy a alcanzar con fecha 12, la semana pasada, le hicimos llegar al presidente del Congreso de la exhortación para que este proyecto esta insistencia se pueda ver. Y al final de cuentas será el Pleno el que tomará una decisión al respecto. Entonces quedamos así. Si no hubiera algún otro pedido, congresista Donaire. Señor presidente, muy corto. Le sugiero, eso depende de usted y de todos los miembros, que esa propuesta nos hagan llegar. Hoy mismo. Ya. Y que nosotros por escrito, antes del Pleno, hagamos llegarle a usted nuestras observaciones, cuestionamientos o nuestra aprobación, de tal manera que ya evitamos de que en el Pleno se tenga que estar tratando de números que nadie lo va a entender, y que nosotros, porque también ¿qué va a pasar, señores? Y esto van a decir, lo pasó en la comisión, como pasó lo que se presentó, que no pasó por la Comisión de Constitución, y dirán, ¿por qué esto no se vio en la Comisión de Defensa antes? Podría pasar por no sé, con buena o mala intención, o hacer las cosas como deben hacer. No sé, es una sugerencia, y nosotros a más tardar, hoy día estamos lunes, el miércoles a fin de jornada le hacemos llegar por escrito cuál sería nuestra posición respecto a esa propuesta. Eso es lo único que le propongo, señor presidente. Gracias. Sí, lo que hay que cuidar es que no hay que salirnos del procedimiento regular. Lo que yo sí creo, por lo que yo vengo escuchando, es que hay una voluntad mayoritaria de la comisión de que se vea la insistencia. Lo que yo no quiero pecar es de guardarme cosas que ustedes no conozcan. Antes que se fuera el ministro Zavala,
me pidió que los asesores de la comisión se reunieran con sus técnicos y elaboraran una contrapropuesta. Entonces, como yo veo que la intención es que se vea la insistencia, es en el ámbito de ese debate en el Pleno, donde de repente los congresistas del oficialismo puedan convencer a la representación nacional, porque ahí lo único que queda es votar. Si la contrapropuesta en el Pleno cala, entonces bajaremos la insistencia, si no, se sigue con la insistencia y ya el gobierno hará valer también su derecho en las instancias, para evitar cualquier duda de que queremos dilatar el conocimiento de este tema. Entonces, lo voy a hacer así, le voy a alcanzar la contrapropuesta, y no es que no se ha discutido, porque quiero decir lo siguiente: el Poder Ejecutivo formalmente ya presentó un proyecto de ley y esta comisión ya se pronunció, ya lo desestimó. Entonces, no podemos volver a ingresar otro proyecto que porque mejora los porcentajes, porque eso ya no es regular. Entonces, es mejor que las cosas las transparentemos en la instancia que es el Pleno. En el Pleno haremos un amplio debate, eso que se está forjando acá, lo haremos en el Pleno, y al final de cuentas será el Pleno el que tome la decisión. ¿Ya? Quedamos así. Sí. No, el informe lo tengo al término. Se les va a entregar una copia a todos ustedes y tendrán una idea formada para el día jueves, si es que el presidente decide ponerlo en la agenda. Porque ustedes saben que por mandato del reglamento, el único que tiene facultad de priorizar los puntos en la agenda es el presidente del Congreso. Sí, concreta que Presidente, una consulta. Entonces estaríamos eventualmente discutiendo esto en el Pleno, ya no en la comisión. Primera pregunta. Y segundo, estaríamos discutiendo un proyecto de insistencia y un informe. Le explico. ¿Cuál es la...? Mire, en el marco, o mejor dicho, en el marco de la discusión de la insistencia, también se pondría a conocimiento de la representación nacional. Es un informe del Poder Ejecutivo con una propuesta alternativa. Congresista, cuando se presentó el proyecto de ley, usted fue uno de los que pidió que nos tomáramos unos días hasta que hubiera una contrapropuesta. Pero yo veo que el sentimiento mayoritario de los miembros de la comisión es que no cedamos a la insistencia, o sea, eso es evidente. Entonces, yo no puedo hacer una cosa distinta. Lo que sí tengo que informarle a mi comisión de que si hay una nueva propuesta, recibirla y entregárselas a ellos. Como parte del debate, en la insistencia, ustedes pueden sacar ese informe, que hay una contrapropuesta, y ponderará el Pleno de la comisión, del Pleno, ponderará si esa propuesta es viable. Si es viable, evidentemente se puede tomar la decisión de suspender la insistencia. Pero si ya no es viable y la posición es la misma que marque el Pleno, yo creo que no hay que prestarnos a que puedan estar pensando los colegas que se quiere dilatar o caer en el juego del gobierno. El gobierno tiene el legítimo interés de resolverlo este tema. Hay el tema del tema de la disciplina fiscal, pero también ya hay un proyecto de ley aprobado, hay una autógrafa observada, hay una insistencia aprobada, y a mí como presidente de la comisión lo único que me queda es sustentar esa insistencia y recibir las sugerencias que ustedes hagan en el Pleno. O sea, mejor dicho, un debate acá que podemos darlo en el Pleno y tomamos una decisión y resolvemos las cosas en el sentido que votara la mayoría, ¿no? Ahorita hay uno... Presidente, yo entiendo que un proyecto de esta naturaleza, por sus implicaciones presupuestales, tendría que pasar por la Comisión de Presupuesto. Eso no nos da un poco más de tiempo para ir discutiendo la propuesta del Poder Ejecutivo, siquiera mirarla con el respeto que una propuesta de esta naturaleza merece por parte de la Comisión, presidente. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. El tema es que procesalmente esto ya está para la insistencia en el Pleno. No hay otra voluntad, o sea, está para la insistencia en el Pleno. Eso es lo que se empieza a debatir una vez que el presidente lo pone en orden del día. Lo que está diciendo el presidente, si no me equivoco, es que en ese debate, los de la bancada oficialista, que supongo que tienen que defender la propuesta del Ejecutivo, es su derecho, o cualquiera lo puede hacer, porque ya ese documento existe, porque nos están avisando que existe, no lo hemos visto, pero existe. Así como nosotros tenemos conocimiento, tienen conocimiento, qué sé yo, los de economía, los de presupuesto. Se pueden levantar para explicar esa nueva propuesta que yo hubiera preferido que llegase aquí cuando el ministro Zavala vino y no hizo esa contrapropuesta. Lamentablemente, ahí perdió un espacio también.
Pero ahora lo que tenemos que discutir en el Pleno es la insistencia, y ahí harán ustedes el argumento, y si convencen, se podría hacer, pero de lo contrario es insistir, y es el Pleno el que determina ya la aprobación de la insistencia o no aprobación. En ese estándar, estatus estamos, señor presidente. Porque lo que le quiero, congresista Gino Costa, explicarle es que no podemos de ninguna manera condicionar una insistencia que está en el Pleno a un proyecto que todavía no ha ingresado y que supuestamente tiene que la Comisión de Presupuesto pronunciarse. Ya no tiene nada que ver, y hay una insistencia y esa se tiene que ver al margen de cualquier opinión técnica, salvo que la mayoría del Pleno diga que hay que evaluarla y en un cuarto intermedio pueda volver. Ese es el estado de las cosas para evitar este tipo de debates todas las semanas en la medida en que el presidente del Congreso no lo ve. Esa propuesta la van a tener ustedes ahora y cuando se ponga la insistencia ustedes lo explicarán a la representación nacional. De repente se puede abrir un espacio de que se pueda reevaluar la posibilidad de esta insistencia, ¿no? Pero se va a ver en ese contexto. Bien, si no hubiera ningún otro pedido, pasamos a la orden del día. Colegas, el primer proyecto de ley, el primer dictamen, es un proyecto de ley que propone un texto sustitutorio de declarar de necesidad pública e interés nacional incorporar al escalafón de oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú a personal civil nombrado, enfermeras, egresados de la Escuela de Enfermería y Laboratorio Clínica de la Sanidad de la Policía Nacional. ¿De qué se trata, queridos colegas? Es un tema que hay que corregir una injusticia que se ha dado con una promoción de 1998, 1999 y 2000. Cuando se ha querido hacer esta incorporación al escalafón de oficiales, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional ha establecido que esto solamente se puede hacer por ley. Esto no tiene un impacto económico, por cuanto lo único que se está haciendo con la iniciativa es tratar de que las ulteriores promociones egresadas de esta Escuela de Enfermería y Laboratorio Criminalístico de la Policía Nacional del Perú sí están en el escalafón de oficiales de servicios. Solamente los miembros de esta promoción, por razones que ya no necesito explicarlas, quedaron fuera de esa incorporación. Lo que estamos tratando es recoger el informe de la propia Policía Nacional que dice que se necesita ley, porque una vez que se incorporen a estos oficiales, a estos enfermeros al escalafón de oficiales de servicios, se puede establecer por ley cuál va a ser su régimen previsional y también el tema de regularización administrativa. Eso es en sentido estricto el contenido de este proyecto y ojalá que pueda merecer su venia. Congresista Sierra Segura. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas. Presidente, entonces el texto sustitutorio está reformulando este proyecto a declarativo. Ok, gracias, presidente. Sí, presidente. A mí me preocupa porque hay informes negativos tanto de economía. Va a pasar, lamentablemente, como estos proyectos que tienen iniciativa de gasto, va a pasar como los anteriores, los vamos a trancar. Yo creo que tendríamos que ir a la fórmula que más bien ha presentado el congresista Yica. No, pero aquí está objeto de la ley. O sea, aquí hay artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, ya está reglamentando. ¿Cuál es el texto entonces sustitutorio? Porque el del congresista Yica es solamente declarativo, o sea, estamos de acuerdo en que se tiene que hacer, pero el que lo tiene que hacer es el Ejecutivo, no el Congreso. Y en ese sentido creo que, yo creo que debemos ser sinceros también con nuestros electores. Hay veces les prometemos cosas que no pueden ser. Y vamos a quedar mal, nos van a decir de todo, pero tenemos que ser claros con ellos. Esta es una iniciativa de gasto y me parece a mí que así tal como está no puede quedar porque estamos alterando también en el escalafón de la propia policía. ¿Es una injusticia? Sí, es una injusticia. Yo estoy de acuerdo que es una injusticia, pero tendríamos que hacerlo en una fórmula tal de darles las herramientas a ellos, decir que es prioritario que lo hagan
y por eso me sumo más bien al proyecto que presentó el colega Yica y con el colega Lazo, que es insistir en que el propio Ejecutivo corrija un error que hay, pero así presentarlo como está. El primer problema lo vamos a tener en el Pleno, el segundo la observación en el Ejecutivo, y hemos cumplido, pero ¿cómo hemos quedado con esos ciudadanos que están reclamando justicia, señor? Yo creo que debemos ser más sinceros. Disculpe usted. Para orientar el debate, queridos colegas, el tema de la iniciativa de gasto, sin generar mayor debate, yo solamente quiero decir que esto parece ya es la iniciativa de gasto un eufemismo. Todo pronunciamiento legislativo siempre tiene un impacto económico. Solamente les pongo un ejemplo. El proyecto de ley presentado por mi bancada, de Jorge el Castillo, estableció que la prueba de ADN, en el caso del parentesco, debería asumirle el Estado. ¿Cierto? Eso era una iniciativa legislativa. Se aprobó en el Pleno y el presidente de la República la promulgó en un acto público. Entonces, ¿por qué hemos hecho esta iniciativa? Yo sí creo que no me gusta engañarle a los electores. Lo que sí creo que estos oficiales, estos enfermeros tienen derecho a que se les dé un tratamiento igual como se les ha dado a las promociones posteriores. O sea, no se les está creando nada nuevo, sino que son una promoción que se quedó afuera. Y es más, las anteriores promociones han sido incorporadas en la ley de presupuesto a pedido de congresistas. Yo les puedo dar más de una experiencia que por pedido de congresistas se ha incorporado en la 28ª disposición transitoria de la ley de presupuesto, se ha incorporado a promociones. De tal manera que eso es lo que solamente quería para orientar eso. Congresista Guido Lombardi y los que el congresista tuvieron. Muchas gracias, presidente. Solamente para abundar en lo que dice la congresista Salgado y lo que usted acaba de decir. Si normas de ese tipo para otras promociones fueron incluidas en la ley de presupuesto, ese es el camino regular para obtener, en este caso, el mismo beneficio, incluirlo en la ley de presupuesto del año 2018 que se está debatiendo en el Congreso de la República, porque más allá del ejemplo que usted ha puesto sobre el análisis de ADN, aquí se dice, en el análisis costo-beneficio de este proyecto, considerando que los beneficiarios de la norma son aproximadamente 190 y que el mayor gasto en un mes sería de 19.000 y en un año de 228.000, etcétera, este muy reducido costo remunerativo podría ser asumido con los fondos presupuestales del Ministerio. Y en el párrafo siguiente, contradiciendo los dos anteriores, dice: no existe pues transgresión a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú en concordancia. ¿En qué quedamos? ¿Hay gasto, no hay gasto? ¿Son solo 228.000? ¿Puede o no ser incorporado al presupuesto de defensa? Eso, señor presidente, sería tema de discusión en la ley de presupuesto del año 2018 que obra en manos de este Congreso. Gracias. Congresista Tubino, luego el congresista Yica. Sí, muchas gracias, señor presidente. Fíjese, señor presidente y colegas, en este proyecto de ley hay un tema más de fondo que únicamente ver la parte presupuestal. ¿Y cuál es el tema de fondo? Que hubo una iniciativa hace unos años atrás en la cual se hizo algo que para muchos se considera inapropiado. ¿Qué cosa? Que los enfermeros, sin denigrar ninguna palabra ni nada, pudieran alcanzar el grado de oficiales, cuando esto solamente se permite a médicos que estudian 8 años, siguen especialidad y se le da un grado. En las Fuerzas Armadas no existe ninguna posibilidad de ninguna persona, con todo el respeto del caso, que haya estudiado enfermería para ser considerado un oficial de servicios. Entonces, esto se hizo en un momento dado y la idea interna, según el conocimiento que yo tengo, es de minimizar este tema y no ampliarlo más, porque muchos médicos no están de acuerdo con el tema. Y entonces hay un tema de fondo. Yo sí creo que este es un tema del Poder Ejecutivo, un tema que lo tiene que ver
la Policía Nacional, el Ministro del Interior, y ver si esto procede o no, señor presidente. Gracias. Sí, está ahí. Gracias, señor presidente. Solamente en la misma línea de nuestra compañera congresista Luz Salgado, en realidad el proyecto de ley inicialmente habíamos considerado en discusión en esta comisión tratar de apoyar y considerarlo dentro del presupuesto, ¿no? Pero creo que no podemos trabar este tipo de proyectos, señor presidente, amigos colegas. Simplemente darle el primer paso de declarar como interés nacional y discutir el tema con el Ejecutivo y en la Comisión de Presupuesto, para no trabar este tipo de proyecto de ley, señor presidente. Gracias. Congresista Octavio Salazar. Gracias, presidente. Tan igual, los oficiales reclaman el día de hoy discriminación con relación a los oficiales que habían sido pasados al retiro por el señor Humala. Lo que buscan los enfermeros es eso. Porque esto, lamentablemente, para bien o para mal, en algún momento de la historia se dio y esto ha venido dándose. Y los enfermeros son los únicos que están quedando fuera de lo que en algún momento se les dio la categoría de oficial. Entonces, lo que buscan ellos es que también ser compatible con las disposiciones que se dieron anteriormente y que a ellos se les ascienda también al grado de oficiales. Y al fin y al cabo, presidente, sus boletas de estos efectivos son casi similares a los de los oficiales. También el tema de fondo, presidente, tampoco es tan grande. Pero si ya en algún momento hubo un pronunciamiento, repito, con relación a otras personas que estaban en las mismas situaciones legales, ¿por qué no se puede hacer con ellos? Creo que no podemos hacer discriminación, señor presidente, sobre esos temas. Gracias. Bien, colegas, nos estamos quedando sin quórum y no lo puedo poner a consideración de la comisión, pero el segundo punto voy a suspender la votación, lo vamos a poner, ni bien algunos colegas han salido a pasar lista de la Comisión de Fiscalización y van a estar regresando, pero yo me gustaría, colegas, que con el segundo punto que tiene que ver con este proyecto del Ejecutivo para la importación, comercialización y consumo de productos derivados del cannabis para uso exclusivamente medicinal, podamos escuchar al congresista Alberto de Belaunde, que es uno de los autores de este importante proyecto de ley, y no me gustaría desairarlo de levantar la sesión si es que no lo escuchamos, para luego ya votar, en la medida que se restablezca el quórum, podamos votar estos dictámenes. Congresista Alberto de Belaunde. Muchas gracias, presidente, y un saludo a todos los integrantes de la Comisión de Defensa. Primero quisiera agradecer el liderazgo que ha tomado la Comisión de Defensa en impulsar este necesario debate. Creo que lo que vimos a comienzos de este año, cuando se produjo la intervención, como si se tratase de un grupo de narcotraficantes, de la casa donde un grupo de mamás hacían de manera artesanal aceite de cannabis, pensando en el bienestar de sus hijos enfermos, nos demostró la importancia de no seguir dilatando este debate en el país. El Ejecutivo tomó el liderazgo con la presentación de un proyecto de ley, que es en el que se basa la discusión que estamos teniendo el día de hoy, pero que ha sido enriquecido por dos proyectos de ley, uno de mi coautoría con la congresista Pariona, y que creo que va más allá y plantea un esquema más realista y cercano a las necesidades de los pacientes en el Perú. Quiero aprovechar para rendir un homenaje a esas madres, a las madres de Buscando Esperanza, que creo que están aquí presentes, también a las madres de Mamá Cultiva y de Marihuana Medicinal Trujillo. Pónganse a pensar el amor de estas madres que están dispuestas a realizar una actividad que va más allá de legalidad, simplemente para asegurar el bienestar y calidad de vida de sus hijos. Y creo que ese amor de madre que llevó a esa actividad es el que nos debe inspirar a tener la mayor apertura posible a la hora de discutir este tema.
Se preguntó en una sesión anterior por el número exacto de personas que beneficiaría este proyecto de ley. No hay un número preciso, pero sí hay, creo, 2 cifras que pueden acompañar el debate y tenerlo presente en la discusión.